La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya nos escuchamos y nos ven en Lima a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote a través de RSD Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres a tipo Radio Milenio y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, en todo el Perú. Continuamos en esta semana política comentando muchas de las cosas que nos llaman ciertamente la atención, ¿no? Porque todavía no terminamos de salir de el asombro, sobre todo por las declaraciones de Jaime Yoshiyama el día domingo. Él no ha vuelto a declarar ni a agregar nada más a su historia, lo cual hace que la historia todavía esté pues muy incompleta, ¿no? Para ser verosímil, o probablemente ni siquiera llegue a ser verosímil nunca, debido a todas las incongruencias que se han podido notar en las últimas, les diría, más de 24 horas. Así que hay bastante ahí para conversar, pero esperemos que haya otras líneas de investigación. Por ejemplo, hoy día La República, en una investigación de Ángel Páez, señala que Fuerza Popular recibió en el año 2011, entonces Fuerza 2011, una cantidad interesante, más de $500,000, de personas, de aportantes que vivían en el extranjero. Pues todos estos aportantes tienen en común ser familiares o personas cercanas a Jaime Yoshiyama y a Jorge Yoshiyama. Por lo cual podría ser una línea de trabajo señalar que ese dinero que viene del extranjero también es un dinero pitufiado, que en realidad corresponde a otras personas. Hay en realidad mucho que discutir ahí. Miren, $800,000 no los carga una persona en un maletín. Es más, hay que precisar que el señor Yoshiyama ni siquiera ha dicho $800,000. El que ha hablado de $800,000 es su sobrino Jorge, cuando dijo que esa era más o menos la cantidad que semana tras semana le daba en total el señor Yoshiyama. Esto, no hay mucho más que eso. Podemos especular muchas cosas, pero no hay más que eso. Con eso no alcanza para que el señor Yoshiyama se libere de responsabilidad y hay una orden de captura internacional contra él. Otra noticia en el mundo de la corrupción, de la investigación por corrupción, ha sido una noticia que a mí sí me ha dado gusto, la verdad, porque me parece que sí honra a la justicia, ¿no? Le han devuelto su casa a Ollantumala, ¿no? Va a poder dormir en su cama, en su casa. ¿Y por qué? Porque esa sí pareció un exceso de la justicia, del fiscal Vela, ¿no? Que salió a decir que el Tribunal Constitucional no le enmendaba la plana, porque eso fue lo que salió a decir a los medios. Al día siguiente, bueno, salieron libres Ollantumala y Nadine Heredia, libres de la cárcel, ojo, no libres del proceso. Y se fueron a su casa, estaban tomando desayuno con sus hijos y de repente llegó el fiscal a quitarle su casa. Casa que está embargada, casa que no se puede vender, casa que tiene una orden encima, ¿no es cierto?, para garantizar una posible reparación civil al Estado peruano. O sea, es una casa que está inmovilizada, pero que por lo menos le permite a estos señores y a sus hijos vivir ahí, porque ellos finalmente fueron los que la compraron, ¿no? Pero no. Y acuérdense ustedes cómo fue ese desalojo. Fue un desalojo violentísimo en el sentido de que no se les dio ni 24 horas para ver a dónde iban. Y cuando finalmente llegó la orden en la noche que sí les daban 24 horas, bueno, ya habían logrado sacar la mitad de sus cosas, ¿no? Fue una mudanza hecha a trompicones. En realidad una vejación. Vamos, a nadie lo echan de su casa. En ningún proceso ustedes no han visto nada parecido con Keiko Fujimori, ni con Alan García, ni siquiera con Alejandro Toledo. A Alejandro Toledo le han incautado las casas vacías. La casa de Casuarinas, la oficina. Entonces, en realidad, una casa que es una casa de familia, donde están viviendo niños,
botar a la gente a la calle para pagar una posible reparación civil en un juicio que no ha empezado porque ni siquiera se les ha acusado, porque el fiscal está furioso porque el Tribunal Constitucional le dijo que había hecho mal, ¿no es cierto?, su requerimiento de prisión preventiva, deja mucho que desear. Bueno, esa situación se ha reparado, ayer les han devuelto su casa, ahora vamos a ver en qué estado, ¿no? Porque tú sabes que una casa que la tiene el Estado 6 meses, no jalan pero ni el water, ¿no? O sea, tienes que entrar de verdad, pues sale barro de los caños, o sea, no han limpiado una luna, no han regado un pasto, no han pagado la luz, no han pagado nada, o sea, tienes que ir a que te reconecten los servicios, a ver si la parte de la grifería todavía está bien, etcétera, etcétera, porque son casas que simplemente cierran, no les ponen ni un guardián, cierran, les ponen un papel afuera con no pasar y ya está. Y además era una casa que el Pronavi no podía tampoco vender porque no había un juicio, no se había hecho efectiva una reparación civil. Es un despropósito completo. O sea, los Humala tienen que ser acusados, llevados a juicio oral, en el juicio oral establecerse su responsabilidad, después de establecerse su responsabilidad, ver qué pena privativa de libertad se les impone y luego qué reparación civil pagan. Si es que eso se da, porque pueden ser absueltos también. Entonces bastaba con un embargo de los bienes que tuvieran, y Nadine Heredia tenía su casa y un tercio de un terreno que comparte con sus hermanos, que es herencia de su padre. Le quitaron el terreno y le quitaron su casa. Y a su suegra, a su madre, perdón, a la suegra de Antumala, le quitaron también su casa que vivía al costado. Y todos se tuvieron que arrimar todos juntos en otra propiedad y sacar al hermano que vivía en esa otra propiedad. O sea, ya, entonces, de verdad que era too much, como dicen en inglés, ¿no? Ya, está bien que los odies, ¿no? Pero no es para tanto, ¿no? Sobre todo por el trato alternativo, ¿no? En ese momento. Hoy día, bueno, las cosas están mucho más parejas, pero no necesariamente para bien. Es decir, yo no creo, a pesar de que otros creen lo contrario, que la situación de los presos en el Perú sea una buena situación. Que a los presos en el Perú hay que maltratarlos más porque han delinquido. Es una forma deshumanizante de tratar a las personas. Yo sí creo que los servicios mínimos de un penal deben estar satisfechos. Es decir, debe haber agua, desagüe, electricidad. Yo sé que no todos los peruanos tienen agua, desagüe y electricidad. Eso es verdad también. Pero en un establecimiento que regente el Estado, lo menos que puede haber son servicios básicos. Agua, desagüe, electricidad. No les pido entretenimiento, talleres, pero deberían haberlo. ¿Por qué? Porque lo que uno busca dentro de una cárcel es que haya paz. Paz carcelaria. Si no, vas a tener una situación de motín y enfrentamiento todos los días, y es lo último que necesitas en una cárcel. Entonces tienen que haber actividades. También tiene que haber algún servicio de alimentación, por sencillo que sea, pero tiene que haber algún servicio de alimentación. Hoy día lo que le ofrece un penal a un preso es más o menos 1 metro cuadrado de suelo, ni siquiera un colchón. O sea, tú mismo te traes tu colchón, tú mismo te traes tu comida, tú mismo te traes tu ropa, tú mismo te traes todo. Lo que te ofrecen es un cerco, ¿no? Un sitio de encierro. Y eso no está bien. Y no está bien para nadie. No estaba bien para Keiko Fujimori, no está bien para Nadine Heredia y tampoco está bien para Keiko Fujimori. Nadine Heredia y Keiko Fujimori están ocupando el mismo sitio, el mismo espacio en prevención. Un sitio de 2x2 que efectivamente no tiene agua corriente. O sea, no está conectada a la red de agua. Lo contamos acá, cuando vino el abogado Wilfredo Pedraza. Nos lo dijeron. Le dan 3 botellas de agua al día para que se pueda bañar con un balde, pues. Entonces la abogada de Keiko Fujimori, muy sorprendida, ha contado esta misma historia. Bueno, y todo el mundo ha saltado a decirle, oye, ¿no sabías que eso pasaba en ese penal? Y que le pasó a Nadine Heredia no durante 3 semanas, sino durante 10 meses. ¿Y qué hicieron ustedes al respecto? Absolutamente nada. Y hay otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, la prisión preventiva. Ayer hay un artículo del doctor Azabache muy interesante que hay que decirlo también. Hay muchas cosas en el proceso penal que se pueden cambiar en la ley, y la ley se cambia en el Congreso. Una prisión preventiva de 36 meses es el equivalente a una condena. Si ya te fuiste preso 3 años
y supongamos que te ponen de condena 5 años. Ya cumpliste tu condena, pues, anticipadamente y sin juicio, lo cual es una barbaridad. Las prisiones preventivas tienen que darse, sí. En algunos momentos y por un plazo más corto, también. ¿Cuál es el momento ideal para una prisión preventiva? Cuando ya estás a punto de acusar y se te va a escapar el preso. ¿Ok? Ahí se te va a escapar el imputado, digamos, no preso aún. Entonces, es lógico. Acá te meten preso primero y no hay acusación. Ni siquiera proyecto de acusación. Anoche estuve en el programa de Canal N de Mávila Huertas y nos reíamos porque me decía, me han dicho que los Humana los acusan el mes que viene. Y yo decía, sí, pues, eso me dicen a mí todos los meses. Cada vez que pregunto me dicen el mes que viene. Lo que pasa es que no me han dicho a partir de qué mes es el mes que viene. Pero estamos desde diciembre del año pasado con la noticia de que ya venía la acusación. Estos señores han logrado una resolución del Tribunal Constitucional para restringir la prisión preventiva y eso fue en mayo. Estamos a puertas de diciembre y seguimos esperando la acusación fiscal. Y de nuevo volvemos al tema esencial. Yo creo que para la fiscalía es muy difícil acusar por lavados si es que no tiene un caso que pruebe que el receptor de un dinero sabía o podía presumir el origen ilícito de los fondos. Así sean 1.000 millones o 1 millón. Hay gente que dice, no, es que por la cantidad tienes que presumir que es ilícito. No, no necesariamente. Para la empresa Odebrecht $1.000.000 no es una cantidad que te haga presumir que sea ilícito, sino más bien es una cantidad que te hace presumir que tienen ganancias importantes en América Latina. Igual. Entonces, esta resurrección del señor Rasmus se debe a eso, a que es un hombre rico, entonces hay que resucitarlo, ¿no? Bueno, ayer los memes han estado muy buenos, ¿ah? Sí. ¿Han visto esos memes en el cementerio? Allanamiento de las viviendas de los aportantes verdaderos de Fuerza Popular, ¿no? Un nicho con la policía al lado, es una cosa de locos, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que, digamos, viene un referéndum en el que vamos a hablar de este tema. Y hay que sincerar el tema. ¿Algunas personas van a ir a la prisión? Probablemente. La mayoría probablemente no, porque no está tipificado esto como delito. ¿Van a tener una afectación política? Por supuesto van a tener una afectación política, porque la afectación política está dada por el engaño, porque la gente no quiere ser engañada. Y porque la gente quiere saber a quién le aceptas plata y a quién no le aceptas plata para tu campaña. Porque uno puede decir, no señor, a usted mire, la verdad le agradecemos su generosidad, pero no venga por acá. ¿Por qué? Porque no sabemos de dónde sale su plata. Y podemos presumir que no es lícita. Pero en una campaña presidencial nadie se tome esas molestias, porque falta plata. Entonces quien pasa por la puerta, deja. Esa es la historia. Te veo con cara de pregunta. No, acá Jaime, uno de nuestros oyentes, me informa que en estos momentos en la subcomisión de acusaciones están atacando a Juan Pari y a Sergio Tejada, este último por sus declaraciones. ¿Qué digo? Sergio Tejada. Anoche estuvo, ayer, sí, con Mávila y mañana está con nosotros. Así es, mañana va a estar con nosotros. Sergio Tejada lo único que está haciendo es recordar, de verdad, lo que pasó durante el trabajo de la Comisión Tejada. Lo que es penoso es que, y en ese sentido tiene toda la razón el señor Tejada, es que Alan García pretende en una carta utilizar el informe de la media comisión para exculparse, cuando fue exactamente al revés. Él utilizó el sistema judicial, que en ese momento todavía controlaba, para que no se le investigue. Consiguió que un juez dijera en una acción de amparo que el señor García no podía ser interrogado si no se le mandaba todo el cuestionario de antemano y todas las pruebas de la sustentación de las preguntas que se iban a hacer. Ese juez hoy ha sido separado de la función jurisdiccional por su relación con Inostroza y Walter Ríos. Ese juez que ayudó a Alan García. Está en las noticias, ¿no lo han visto? Es increíble. El juez que ayudó a Alan García a no contestar las preguntas de la Comisión Tejada, a anular su testimonio ante la Comisión Tejada, el juez que lo amparó, ¿no es cierto? Ese juez ya ha sido,
separado, ¿no? O sea, miren, les voy a leer la noticia que salió ayer en la República y yo me quedé, ¿cómo pasan los años, no? O sea, la noticia de la República es: juez vinculado con César Inostroza favoreció a Alan García en la mega comisión. Noticia de la República de ayer, está en edición digital, la pueden ver. Entonces, García controlaba estas variables, ¿no es cierto? Este juez ha sido suspendido por sus vínculos con los integrantes de los cuellos blancos del puerto. ¿Cómo se llama el juez superior? Hugo Velázquez Zabaleta, encargado del 5º Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ha sido sancionado por la OCMA con una medida cautelar preventiva, ¿no es cierto? ¿Qué quería el señor Hugo Velázquez Zabaleta? Contratar a un familiar de manera irregular. ¿Cómo? Con las influencias del señor Inostroza y el señor Walter Ríos. ¿Qué cosa hizo el 2014 el señor Hugo Velázquez Zabaleta? Fue el juez que anuló 8 informes de la mega comisión que involucraban a Alan García. ¿O sea? Claro. Entonces, ahí está probado, más claro no puede estar. Pero más claro no puede estar. Alan García controló por años el Poder Judicial. Primero, para que no lo imputen en el 91, luego para que lo prescriban en el 2001 y después para que lo amparen en el 2014. Jueces, muchos de ellos nombrados por él o controlados por él a través de estas relaciones, ¿no?, de contubernio entre algunos jueces, el CNM y lo que ellos podían controlar. Pero sí está clarísimo, ¿no? Es el juez que amparó a Alan García frente a la mega comisión. Lo han sacado del sistema de justicia, Hugo Velázquez Zabaleta, por tener relación con los cuellos blancos del puerto. O sea, por Dios. Damos a una pausa. ¿Por qué chancan al señor Pari y al señor Tejada si lo único que hicieron fue hacer su trabajo? ¿No? Nos preguntan, Rosa María, sobre el congresista Donaire. Uy, eso me dice otro programa. Bueno, vamos a la pausa y les cuento al regreso. Vamos a hablar también hoy día de violencia contra la mujer. No nos hemos olvidado del señor Mamani. No nos hemos olvidado. Viene y en breves instantes va a estar con nosotros la ex ministra de la Mujer, la señora Ana María Choquehuanca, congresista de la República. Así es. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, el caso del general Donaire lo vamos a ver rapidísimo porque no hay mucho más que agregar. El señor Donaire ha sido condenado en un proceso que ya terminó. Él señala que tiene derecho a apelar de esa resolución judicial. No. Es decir, vamos a explicar. Cuando te juzgan hoy, en el nuevo código, tú tienes derecho a interponer un recurso de nulidad, ¿no es cierto?, ante la Corte Suprema. Pero la sentencia que se te impone no tiene efecto suspensivo, es decir, no queda suspendida. No es que está suspendida hasta que resuelva la Corte Suprema. No en el caso de Donaire. No en el caso de Donaire, porque además a Donaire ya se ha juzgado con el nuevo código, entonces ya no es recurso de nulidad, sino es casación. Y la casación no es obligatoria. Entonces, él tiene necesariamente que cumplir la sentencia que se le ha impuesto. Efectivamente, estando él en prisión, la Corte Suprema puede decir otra cosa, pero estando él en prisión, o sea, vamos a decirlo claro, el señor ha sido condenado ya por un tribunal de 3 jueces, ¿ya?, para que ustedes no se confundan. Muy bien. Esos 3 jueces que han dicho que él y otros militares más le han robado gasolina al ejército, lo cual es una cosa grave en un general, o sea, por ladrón. Por estarse robando la gasolina, le han dado 5 años de condena. Qué pena, ¿no es cierto? Pero esa es la verdad. El señor quiere esconderse en el Congreso y no cumplir su pena. ¿Y qué hace el Congreso? No le levanta la inmunidad de arresto, que tiene que levantársela inmediatamente. No le levantaron la inmunidad de proceso, porque el proceso venía desde antes de que fuera congresista. Y ahora que tiene una condena, no le quieren levantar la inmunidad de arresto para que sea arrestado y conducido inmediatamente a cumplir su condena, como el señor Benicio Ríos. Tengo una cantidad de meses que yo decía, señor, ese señor está condenado, tiene sentencia firme. Hay otros condenados que sí tienen
la resolución suspendida, pero igual están condenados, ¿ah? O sea, Martorell está condenado en Tacna. Pero en el caso de Donaire no hay efecto suspensivo, no se ha suspendido la ejecución de la sentencia. Él tiene que cumplirla como la están cumpliendo sus compañeros de arma que están presos. Y este señor ayer yo lo veía presentándose, ¿no?, en la Comisión de Defensa, haciéndole requerimientos al Ministerio del Interior, diciendo que las comisarías tenían una posilga, que tenían que mejorarlas. Y yo decía, ¿qué le pasa? Ahora, yo, si fuera congresista, no lo soy, gracias a Dios, pido la palabra y digo, señor presidente, yo me retiro de esta sesión porque yo no puedo estar sentada al lado de una persona condenada por ladrón. ¡Ah! Gritarán todos. Yo no le voy a dar quórum para eso. Mientras ese señor asista a esta comisión, yo no voy a estar presente. Porque se le tiene que entregar a la justicia. Y ayer el Poder Judicial mandó un tuit diciendo, le recordamos al Congreso que el señor está condenado y que harían bien en entregarlo. Después que no se quejen en el Congreso porque los detestan. Porque no quieren cumplir lo que manda la Constitución. Y reitero, eso es infracción de la Constitución. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales es obligación del presidente de la República y también del Congreso. Y de todos los peruanos, pero en particular de funcionarios con tan alta investidura. Y esa mesa directiva, si no tramita pronto este requerimiento del Poder Judicial, está infringiendo gravemente la Constitución. Y ojalá que cuando termine su mandato en el 2021, los procesen a todos y los inhabiliten para la función pública por 10 años por no cumplir con las resoluciones judiciales. Me voy a meter al Congreso, ¿verdad? Ya había. Solo para eso. Es que no puede ser, no pueden ser tan... No, ya no puedo decir, no puede ser. Estar Santa Rosita me mira. Eso, frescos. No pueden ser tan frescos, pues. Ya, o sea, todo tiene su límite. También conscientes. Así es, una barbaridad. Bueno, estamos ya con la congresista Ana María Choquehuanca, ex ministra de la Mujer, justamente en este gobierno, además del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, para hablar un poco de la gestión del ministerio, ahora ya vista un poquito más a la distancia, y de todo lo que se necesita hacer en un tema tan importante. Como ustedes saben, el domingo fue el Día Internacional de la Eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, que se recuerda un 25 de noviembre por el asesinato de las hermanas Mirabal, que ustedes no tienen ni la menor idea de quién son. Acá, sí sabe, mi activista acá detrás, sí sabe. Tenemos los señores caballeros, no saben quiénes son las hermanas Mirabal. No me sorprende, tarea, Google, pongan hermanas Mirabal y aprenderán quiénes son. Muy bien. El hecho es que las asesinaron un 25 de noviembre y por eso Naciones Unidas utiliza esa fecha para hablar de este asunto que en el Perú ya es una pandemia, ¿no es cierto? Todos los meses tenemos 1, 2, 3 feminicidios. Nuestro amigo César, desde director de Radio Madre de Dios, nos cuenta que Madre de Dios en Puerto Maldonado están conmovidos este fin de semana por un horrendo asesinato de un sujeto que no solamente asesinó a su pareja, sino que la quemó para tratar de ocultar el cadáver. Y esto era una chica muy, muy joven. Esto ha conmovido y ha generado una marcha importante el domingo en la noche. Me han mandado todas las fotografías ayer. Están en el Facebook de Radio Madre de Dios, de la indignación ciudadana por estos casos. Pero claro, si ustedes ven la marcha, la mayoría de las que marchan son mujeres, pues, ¿no? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los perpetradores? Muchas gracias, congresista, por estar con nosotros. Gracias a usted, Rosa María. ¿Cuántos meses fue ministra de la Mujer? 8 meses. De todo lo que usted vio, ¿qué es lo que hoy día dice? Qué pena que no pudimos hacer esto, o no llegamos. Hay un tema muy crítico allí, en verdad, bueno, este es el mismo gobierno, yo lo entiendo, pero hay algo que yo siempre le he criticado a no solamente los gobiernos salientes y entrantes, sino a la continuidad que se le debe dar a un ministerio. Así es. Y el tema es de que aquí en el Perú tenemos un mito que tenemos que desterrar de una vez por todas. Todo lo anterior es malo, yo soy mejor y yo voy a hacer mis propias políticas. Cambiamos personal, cambiamos todo. Bueno, yo vengo del... Complejo de Adán se llama eso. Llega Adán de nuevo. De verdad, yo vengo primer hombre. Yo vengo del sector empresarial. Nosotros
ahí en este espacio no te puedes dar ese lujo, porque No. es un lujo descubrir quién es eficiente, descubrir quién te ayuda, tener a una persona que ya tiene experiencia y que te va a ayudar mejor. Entonces, cuando yo llego al ministerio, yo no hice grandes cambios. Obviamente el jefe de gabinete de asesores, que es un personal de confianza, el secretario general, que también es de la confianza, porque él te da el respaldo administrativo decente, honesto y honrado que uno quiere. En mi Claro. caso, yo quería que sea así y Así así es, fue. lógico. Uno no firma Entonces, nada si no tiene un así respaldo. es. Así es. Entonces, bueno, para mí fue suficiente promover directores y en fin. Pero ¿qué pasa? De que cuando nosotros empezamos a identificar, y voy a ser bien sincera, y creo que con eso no perjudico ni daño a nadie, cuando uno entra a un ministerio tiene que ver, a ver, cuáles son mis compromisos, mis responsabilidades. Mis compromisos son ministra de la Mujer y poblaciones vulnerables. Dentro de las poblaciones vulnerables tenemos a los niños, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Es un ministerio que tiene una carga del 69% de responsabilidad social en el país, y eso yo lo tenía claro. Me aboqué a trabajar en los dos frentes. Hay algunas ministras, son estilos de trabajo, que se dedicaban de pronto más al tema de mujer que al otro tema, Pero el programa o continúa. viceversa. Pero el programa, mire, eso sí es algo que es también importante en la administración Sí. pública. Es decir, no se trata del énfasis que le da el ministro, sino también que los programas tengan continuidad. Así es. Hay programas para niños, hay programas para jóvenes, hay programas para adultos mayores. Totalmente de acuerdo. Los programas continúan, o sea, el INAVIR no va a cerrar, o sea, Sí, no. así es, todo tiene que continuar Claro, con entonces- con el presupuesto asignado y con las Y tareas uno va, asignadas. y a lo largo uno va identificando los puntos críticos donde uno tiene que afianzar más el trabajo. O sacar ¿no? campañas especiales. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? O sea, las líneas maestras están trazadas. Así es, sí, claro. Y aparte tenemos que considerar que el ministerio es un ministerio de políticas y normativo. O sea, es normativo de políticas, reglamentos, Así todo es. lo que tiene que ver, en fin. O sea, no es de acciones, que debiera ser de acciones. Esa pero es una vieja discusión de reforma Claro, del Estado. pero Lo que ahí pasa es que ten- pero usted tenía organismos públicos descentralizados que son los que toman acción. Así es, por ejemplo, el Programa Nacional de Lucha contra la Violencia, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Yo pienso que ahí donde yo me concentré bastante fue, a ver, ¿qué estamos haciendo en el ministerio? Estamos dando atención a las mujeres. La atención es básica, sí es básica. Dentro de un círculo de violencia, la atención es prioritaria. Pero cuando hablamos de atención también tenemos que ver un antes y un post, un después. El ministerio tiene un presupuesto para atender el momento crítico. O sea, hoy día, esta mujer, sus familiares, a ella la han quemado, el ministerio puede atender a una persona violentada en ese momento y tiene que atenderla. Hay un equipo multidisciplinario en los centros de emergencia mujer, tenemos un psicólogo, una trabajadora Claro, social, pero es para un atender- abogado, muy bien. Pero luego, cuando ya pasa un tiempo, ellas, de acuerdo a lo que siempre se ha hecho, tienen que pasar al Ministerio de Salud para ver el estado de salud mental, el estado emocional, pero ¿se cumple? Si el Ministerio de Salud todo el tiempo siempre ha atendido también la atención inmediata, nunca en prevención, o Claro. sea, estamos en un círculo tan cerrado. Ahora- Yo lo que quería fortalecer era precisamente esa etapa del post. El post es importante, Rosa María, Claro. para que la mujer no regrese al círculo de violencia, sacarla con el fortalecimiento y el nivel de autoestima antes de hablar del empoderamiento económico. El empoderamiento económico es una etapa muy linda y es una etapa en la que uno logra los resultados, pero esa brecha que tenemos sin atención desde la etapa crítica hasta que la mujer se fortalezca, esa es mi gran frustración en este momento, si quieres, porque eso es algo que va a resolver este problema en parte, en gran parte, porque si nosotros a Claro, la lo que mujer pasa- desde el ministerio la empoderamos socialmente Claro. para que ella pueda estar recuperada, la recuperamos, diré, entonces... esto Porque va a hay que cambiar. explicar que este es un proceso muy, muy complejo, ¿no? De repente las Es señoras que complejo. no lo sufren no lo entienden, pero miren, lo que hay en un momento de crisis es una contención. Es decir, darle a la señora un apoyo más que nada emocional, ayudarla a encontrar en medio del caos en el que está algunos caminos, ¿no es Para cierto? salir. Para salir, pero simple y llanamente enunciarlos, es decir, mira, tienes la oportunidad de ir a esta casa refugio, podemos llevarte a la clínica, puedes denunciar, en fin, caminos.
que normalmente en el estado en el que Por estás un corto normalmente, tiempo. exactamente, eso es horas o días, poquísimo. Y luego, lo que usted dice, claro, tiene que haber, luego la contención, tendría que haber la posibilidad de que esta señora recupere su autoestima, su dignidad, Totalmente. y no hay quien la ayude en eso. No. Esa es una brecha que No hay- pasa también con los niños que son violados. Así es. Cuando el niño es violado, la mamá sí sancionamos al agresor, ya que le Claro. den pena de muerte, si es posible, Claro. que yo estaría de acuerdo con eso. Pero definitivamente, ¿Qué pasa con la después, víctima? ¿qué pasa cuando la mamá, por ejemplo, y qué es lo que pasa con los niños? ¿En qué hogares son violados? En los hogares de extrema pobreza, donde comparten habitaciones. Eso no es justificación. Claro. Pero ahí está el Hay un agresor, problema. está siempre por ahí cerca. Entonces, estas mujeres, estas mamás, estos padres, no tienen la posibilidad de recuperarlo. Centros de recuperación en el Perú, ¿dónde tenemos un centro de recuperación? Y es algo en lo que yo estoy trabajando, estoy dando vueltas, porque si hay algo que yo pueda hacer después de haber sido ministra, es tratar de hacer algo que no hace el Estado, pero que nosotros desde el Congreso, desde mi sociedad civil, cuando regrese, pueda hacerlo. Ahora, Y son esos centros ahora de te digo una cosa, recuperación. ¿por qué no lo hace el Estado? Porque es la parte más cara. O sea, es muy caro sostener un tratamiento de De un año, recuperación, sí. 2 años, Sí. con niños que están saliendo de una etapa violenta de sus vidas, muy traumática. Es muy caro recuperar la autoestima en una mujer que ha sido sistemáticamente humillada. Muy caro porque necesitas un apoyo psicológico muchas veces individual y sostenido en el tiempo. Entonces, eso es difícil Eso es desde el un Estado porque es presupuesto, carísimo. sí, es caro. Fíjese, hay temas, por ejemplo, secuelas de la violencia política en el Perú, en Ayacucho. O sea, hay 2 centros ahora de atención psicológica, pero también donde hay que trabajar barreras culturales, y ese es el otro problema bien complicado. Una mujer no le cuenta, sobre todo en el Ande, a un extraño que no habla su lengua, sus problemas. No. Es inaceptable, es social y culturalmente inaceptable. Una señora quechohablante no le va a contar a un doctor que viene de Lima, que habla castellano y no quechua, un asunto absolutamente íntimo como una violación. Eso es inaceptable. Entonces, romper esas barreras culturales, el Estado todavía no lo logra. Y si no las rompe, esa mujer probablemente sea violentada nuevamente, porque no sale, Y además, terminará con feminicidio. exactamente. Así Entonces, es. hay barreras culturales y psicológicas para las cuales el Estado tiene las estrategias por escrito, porque yo he leído las estrategias, no están mal. No pero está mal. Pero no tiene el personal. La implementación y la aplicación es no lo que tiene el falta, personal. ¿no? Porque les cuento una anécdota. Yo que estaba viendo Ayacucho 2 veces este año. San Cristóbal de Huamanga, la universidad, no tiene facultad de psicología. No tiene facultad de Y psicología. es una de las zonas donde más agresiones hay, donde más violencia. Mire usted el ejercita. caso de Arlet Contreras. Sí. O sea, ¿qué pasa en Huamanga? En Huamanga has tenido una situación de violencia. 20 años después, ¿qué vas a tener? Vas a tener una situación de violencia contra la mujer que se reproduce. Pero Y con pésimas cortes, Claro. ¿no? Pero es bueno, Pésimas cortes. pero es bueno reconocer también que hay avances, sí hay avances. Sí. Hoy la articulación se está dando entre el Ministerio de Interior, el Ministerio de Salud, los demás ministerios, hasta con el de Transportes, que antes hubiera pensado, ¿qué tiene que ver la violencia con el ministro de Transportes? Pues tiene que ver, Sí, claro. porque hay tocamientos indebidos dentro de los buses, tiene que ver, porque se producen estos hechos. Acoso en la calle, El transporte acoso en las terminales, en las transporte subidas de público. buses, o sea, sí estamos Si el avanzando. ministro de la construcción está ayudando, porque ahora vemos carteles grandes en la construcción, en construcción civil, Sí. donde dice, en esta obra se prohíbe el acoso. Claro, porque una señorita pasaba delante de una obra, ¿y qué pasaba? Mamacita, carreca, toda la hora comenzaba a gritar. Ya no, ya les han dicho a los obreros, eso no se hace. Aquí no se hace. Y basta con que te lo digan para que tú digas sí, ¿no? A ver, imagínate que fuera tu hermana, pues. Claro. Sí, mejor no. Ahora, los problemas más graves los vamos a ver después de la pausa porque hay problemas bien graves. No se mueva nadie, volvemos. Están pidiendo una pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8 de la mañana con 40 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, conectados en Lima a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, a través de Radio Huánuco, Ayacucho nos escuchan por Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la radio del arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio y Metagua en todo el Perú. Rosa María. Bueno, y sí, efectivamente estamos con la congresista Ana María Choquehuanca, ex ministra de la Mujer, y yo le planteaba, antes de salir al aire, una iniciativa que yo hace años le digo a todas las congresistas mujeres, que miren, es bien interesante y realmente humanizaría el trato. ¿Qué sucede? Cuando una mujer es violentada, de alguna forma, esa mujer normalmente tiene en su cuerpo las pruebas del delito. Su cuerpo es la prueba. Así es. ¿Qué hace una mujer inmediatamente? Se baña. Se baña porque le da asco lo que le ha pasado y destruye buena parte de la evidencia. ¿Ok? Primer problema. Segundo problema, no va a medicina legal. Espera 2, 3 días, a veces un mes. Destruye la evidencia. Lo lógico es lo que sucede en los Estados Unidos, en general en casi todos los estados. Una mujer violentada llega a un hospital, público o privado, chico o grande, donde hay siempre un médico certificado que ha llevado el entrenamiento de medicina legal y que le hace ahí, en la emergencia, cuando llega, inmediatamente el análisis físico. La violación deja marcas muy claras en la vagina, clarísimas. Uh-huh. Esas marcas perfectamente se identifican, se utilizan luces especiales. Inmediatamente, si hay semen, se extraen muestras de semen para ADN y ahí, en el acto mismo, tú tienes material probatorio más que suficiente, pero en el ambiente del mismo hospital donde a la señora la están curando. Es decir, una mujer, ¿qué va a privilegiar? ¿Su salud o atrapar al victimario? ¡Su salud! Su salud. Entonces, y sus familiares que la encuentren probablemente en ese estado también. No la van a llevar primero al médico legista y después al hospital. Es un disparate. Incluso mujeres que son severamente golpeadas no les hacen las pruebas de ADN ni las pruebas físicas porque las llevan a un hospital donde les tienen que salvar la vida. Entonces, ¿por qué no hay una ley? Yo sé que el Ministerio Público se opone. Yo sé que Medicina Legal se opone porque, claro, les quitas el monopolio. Porque ahorita es una actividad monopólica. Y sí sé que se puede prestar, por supuesto, siempre puede haber médicos equivocados. Pero yo aspiro a que los médicos no se equivoquen, ¿no es cierto? Y hagan bien las cosas. Que pueden ser médicos certificados. Certificados. A mí me parece una buena cada buena hospital público tiene que tener en emergencia, hasta, no les digo que posta, porque probablemente por el nivel no corresponda, pero desde establecimientos de segundo nivel, sí, de segundo nivel ya debería haber una persona certificada que puede perfectamente hacer la prueba. Puede ser enfermera, puede ser obstetriz. Certificada. Así es, cualquier persona que esté certificado, claro, que lleve el curso en el Ministerio de en Medicina Legal, el Ministerio Público lo certifica, puede intervenir el Ministerio de Justicia y usted ya está certificado. Entonces, yo con que tenga 2 médicos o 3 médicos, que haya uno siempre de guardia, ustedes no saben la cantidad de tiempo y dolor. Si alguno quiere saber cómo es esta cosa espantosa, lean el libro de Lorena Álvarez, la periodista, de cómo tuvo que pasar por medicina legal para certificar los golpes que tenía en el cuello, en el cuerpo. Y como el médico se olvidó, porque nadie le dijo que tenía que desvestirse, nadie le dijo nada, se olvidaron de certificar que las rodillas las tenía destrozadas. Y se dieron cuenta cuando estaba parada al aire. Y el productor dice, por favor, maquillen las rodillas, las tiene completamente moradas. Pero claro, eso no lo habían puesto en el certificado. Y la angustia de ella, porque nadie le dijo, saques el pantalón. Entonces, claro, tú misma tienes que ir a pelear para que certifiquen, ¿no es cierto?, las marcas que tienes en el cuerpo. Es una cosa vergonzosa. Y eso de la certificación es algo muy importante. La iniciativa, bueno, la puedo hacer mía con su permiso. Por favor, eso ayudaría a miles de mujeres. Yo creo que sí, lo que es necesario y esto ayudaría bastante a descongestionar sobre todo estas citas que tenemos en medicina legal para que las víctimas vayan dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, y no se dan abasto. Y aquí no podemos aplicar la ley del hortelano, ¿no? Yo no puedo,
pero deja que yo pueda algún día, ¿no? Así es. Entonces, no. Y yo creo que esto es una buena iniciativa. Y creo también que podría resolver en parte, complementar esta iniciativa, el hecho que nosotros, por ejemplo, logramos instalar un centro de emergencia mujer en el hospital de Piura, Por en ejemplo. el nuevo. Ahí, ¿por qué? Porque muchas veces las víctimas son atendidas, pero no denuncian. No, pues. Estando el centro de emergencia mujer dentro del hospital, la denuncia va de oficio. La denuncia va, quiera o no quiera, va, y ahí podemos complementarla, ver quién es el médico certificado, va con el abogado, va con la psicóloga, va con la trabajadora social y le dice, a ver, tiene que pasar en este momento En emergencia, el examen. que y ya te pum. están poniendo el suelo, Así ya te es, están tratando así es. ahí mismo. Claro. Entonces, con lo cual, no Ins- demora ni 10 minutos. la Instalar estos certificación. centros de emergencia mujer en hospitales, yo creo que es una segunda tarea. Sé que la ministra lo tiene presentes, el presidente también lo que quiere Pero mire, resolver esta Pero problemática. más, sobre todo, más que el centro de emergencia mujer, que me parece una gran iniciativa, porque eso ya te ayuda con la psicóloga Sí. a avanzar tus trámites frente al Sí. agresor, pedir garantías, Ajá. lo que fuera. La certificación es el origen de todo el proceso penal. Claro, Es porque la prueba, porque el testimonio de la mujer en el Perú, Claro. usted sabe que no vale nada. No. Entonces, lo que vale es lo que está en tu cuerpo. ahí estaríamos ligando lo que significa la debilidad que existe hoy en el acopio de evidencias y pruebas para hacer sólida la denuncia en la Exacto. policía. ¿Qué pasa? ¿Por qué los feminicidios? Porque cuando va la víctima, por ejemplo, denuncia, la evaluación de riesgo es una parte muy débil que yo le he manifestado varias veces. Así es. La evaluación de riesgo está en manos del Ministerio Público y de la policía. La evaluación de riesgo es de acuerdo al atestado que pasa la policía al Ministerio Público. Y dice, ¿por qué lo soltaron? Porque es tan débil. Es tan- No hay pruebas, no hay nada. Entonces el gente no fiscal entiende. agarra y dice, no, Porque- pero es que no tengo porque- pruebas, ¿con qué lo Así acuso? es, porque hay que decir una cosa. Claro. Incluso en los crímenes más que nos puedan sorprender por atroces, Sí. alguien puede mentir. O sea, la carga de la prueba la tiene el fiscal. Sí. Y el fiscal dice, ¿cómo voy a acusar si no tengo con qué? Dame Pero algo. teniendo la certificación en el hospital, Exactamente. En el lugar, eso cambiamos. es definitivo, determina el delito. Exactamente. Ya lo tipifica y punto. Así Es una buena iniciativa, Rosa María, en verdad. Ojalá. Yo le agradezco. Yo sí, Digo, hace yo sí me años comprometo a que lo tomarla pido, ahora. porque cualquiera que haya visto cualquier película o serie en Estados Unidos, no tienen que haber estudiado Derecho en Estados Unidos, estudiado Derecho en Estados Unidos, pero cualquiera sabe que eso se hace. Dicen, por favor, kit de violación. Es un kit. El kit de violación es un kit que tú abres y ahí está todo lo que necesitas para probar violación. Claro. Para extraer ADN de semen, Todo. para establecer las marcas en la vagina que dejan. ¿Qué pasa? Cuando hay una violación, normalmente, ¿no es cierto?, hay lesiones. Esas lesiones quedan marcadas. Sangre, porque si la persona ha sido drogada, también inmediatamente toman las muestras de sangre para establecer si hay algún tipo de droga en sangre que ha sido utilizada para perpetrar la violación. Todo lo haces en el mismo acto, en la misma sala de emergencia. No dura ni 15 minutos. Y las pruebas quedan ahí, certificadas. Eso ayuda tremendamente. Y fotografías, Tremendamente. además fotografías las lesiones. Hoy día con un celular cualquiera lo puede hacer. Se fotografían las lesiones. Todo lo que necesitas hacer en las externas, graficas las internas, es un kit. Hay experiencia impresionante en los Estados Unidos. Hay benchmark que ustedes pueden hacer y revisar todo lo que se hace en otros países. Sí. Ya, incluso en otros países, no se hace acá en el Perú, les dan la píldora al día siguiente entrando. Abre la boca de frente. No, acá sí se les Bueno, pero digamos, se les da pero- la píldora, pero se digamos, les hace como los exámenes también para Establecer prevenir las enfermedades venéreas y todo lo más, sí. que después se tiene que volver a hacer. Claro. Pero digamos, todo eso tiene que estar, esa es la parte profiláctica, pero la parte penal se puede hacer también inmediatamente ahí. Con lo cual avanzas muchísimo en la probanza. Probar violación no es fácil porque normalmente es un delito secreto, clandestino. Hay solamente la víctima y el victimario. Es muy raro que hayan testigos. Entonces, como la víctima no puede probar con su solo testimonio, Lo ideal es que es su ayudar cuerpo. con el médico inmediatamente. Claro, el Claro. cuerpo, yo siempre le digo a todas las personas, tu cuerpo es la prueba. Sí. Tu cuerpo es la prueba. ¿Dónde está la prueba? En tu cuerpo. Si tú te vas de viaje, regresas un mes después y dices que te han violado, discúlpame, no te voy a Pero creer. cuando va la cita, Claro, pues, no te después puedo de creer tanto tiempo. porque lamentablemente no hay una prueba de que te pueda creer. Y de repente es verdad.
pero para efectos de la justicia no sirve. Entonces tenemos que hacer que sirva. No solamente, como usted decía, para castigar al victimario, sino también para que esa persona pueda rehacer su vida. Ese es el problema más grave. O sea, no es solo el empoderamiento económico, por supuesto que es importante, porque buena parte de la prevención estaría ahí. Por supuesto. Y eso es algo interesante. Sí. En materia de prevención, una mujer que es autónoma económicamente no va a tolerar abuso. Ningún tipo de abusos. Así es. Sí. Ahora, no quiere decir que no existan casos, que en la casuística no haya mujeres que son autónomas y que a pesar de tener 2 maestrías, etcétera, etcétera, hayan sufrido y sufran abusos el día de hoy. Pero es menos probable que una mujer que tiene ingresos propios, que puede mantener sola a sus hijos, corte más rápidamente una relación dañina, una relación que la está haciendo daño. Es muy probable que se pueda zafar, digamos, más rápido, se pueda desenganchar más rápido. Pero antes de tiene que recuperarse. Ah, claro. Antes de tiene que recuperarse, tiene que estar fuerte para poder accionar en una vida dependiente o independiente económicamente hablando y pueda salir adelante, ¿no? Y es bueno también aclarar, Rosa María, que sí existe aquí en el Perú el tema de la atención a la víctima, por supuesto que sí. Eso es lo que se da, ese es el momento crítico. Claro. Ese es el momento crítico, hay avances. Yo creo que el ministerio va avanzando, seguirá avanzando. Todos los que hemos sido ministras, pienso que estamos Pero y mire, seguimos comprometidas con el tema. Este acompañamiento en el momento crítico es tan latinoamericano. Sí, porque fíjese, normalmente, ¿qué pasa cuando muere alguien querido? Toda la familia va a ir al entierro, te acompañan, la primera Navidad te acompañan. Toda la gente que pierde a alguien te dice, en la segunda Navidad esa es la peor porque ya estás solo. Claro, porque pasa el tiempo y claro, hay otras cosas que atender, la vida continúa. Entonces, lo mismo pasa con las víctimas de violencia, la vida continúa. Entonces, volvemos a lo mismo, no estamos recuperando a la persona, estamos, a ver, es caro, sí es caro, pero ¿qué es más caro? ¿Atenderla 10 veces o atenderla una sola vez o 2 y de ahí seguir hacia adelante para recuperarla? Eso es más beneficioso incluso para lograr los resultados que queremos, erradicar la violencia contra la mujer de nuestro país. Esa tiene que ser nuestra mirada, acá no es aliviarla. Esta señora Bex nos escribe desde Canadá, ¿no? Me dice, sigue habiendo un médico legista con rape kits para todo Lima. Sí, lamentablemente, sí. O sea, no es un solo médico legista, sino que es una sola oficina, un solo lugar, a donde van todas las mujeres a sentarse en unas sillas bajo la lluvia y vas corriendo en la silla hasta que te toca tu turno y de repente te dicen, ¿sabe qué? Tiene que venir dentro de 15 días. ¿Perdón? Sí, porque hoy día ya no hay cita. Sí. Oiga, pero es que me han violado. Sí, pero 15 días. ¿Y qué hacemos? Y además cuando te dan tu certificado, tú mismo no lo puedes llevar a la comisaría. No, ellos lo tienen que mandar o la comisaría a recogerlo. Pero como no hay personal, no saben cuándo lo van a recoger. No es broma. Todo lo que les estoy contando es real. Lean el libro de Lorena Álvarez. Está muy bien graficada su propia experiencia personal. Después de recibir una golpiza, ¿no es cierto? Va al médico legista, porque eso lo corrigió, bien asesorada, y claro, narra la experiencia. Es importante, es muy importante que esa experiencia no sea atroz, porque esa experiencia, la de pasar por el médico legista, es la que va a determinar todo el proceso. Si no, no hay proceso. Y es la que tenemos más descuidado. Claro. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, son las 8 de la mañana con 56 minutos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, solamente nos están haciendo las preguntas sobre el caso de un colegio particular en Lima, que es un colegio caro. Y yo quiero decir 2 cosas simplemente. Primero, es un caso que tiene mucho morbo. ¿Por qué? Porque es un colegio caro. Entonces los ricos violadores venden. Y eso es lo que están buscando los que quieren explotar este caso. Primer problema. Segundo problema. La ley penal juvenil y el Código del Niño y Adolescente, además del Código Civil y la Constitución, prohíbe a los medios de comunicación hablar de casos donde las víctimas, victimarios, testigos son menores de edad.
No solamente revelar su identidad, sino que en la nueva ley penal juvenil del año pasado se establece que nada de lo que se discute en ese proceso puede ser ventilado públicamente, bajo sanciones a las partes y a los medios de comunicación. Yo no voy a violar la ley, soy respetuosa de la ley y conozco la ley. Es el caso en donde una menor de edad alega ser violada por un menor de edad y hasta donde sabemos, la fiscalía ha archivado el caso porque la señorita se fue del Perú, regresó semanas después y no había en su cuerpo ni evidencia de droga ni evidencia de violación. Los métodos, ya hablando en términos generales, para probar violación están, reitero, en el cuerpo físico. Hay métodos auxiliares, por ejemplo. Hay testigos, sí. Pueden haber, en caso de gente joven, chats, conversaciones, videos. Hay otros métodos auxiliares. En este caso, de las pruebas aportadas por la defensa y de las pruebas aportadas por la fiscalía o por la acusación, por la persona que denuncia, no se ha podido determinar violación alguna. Esa es la situación. Pero ¿qué pasa? Es morboso, pues. Cuando se trata de una niña en un colegio acá, en el Cercado, ¿no es cierto? No le das pues horas de televisión. Cuando se trata de una niña que habla inglés, ¿no es cierto? Y que contrata un estudio caro y que dice que en este colegio caro la han maltratado, entonces le das horas de televisión. Pésimo. En todo caso, la privacidad de los menores de edad es sagrada. Por una razón muy simple, yo se lo explico a mis alumnos así. Uno, tú tienes que darle a los menores de edad la posibilidad de no ser estigmatizados de por vida, tanto para la víctima como para el victimario. La estigmatización de por vida es una carga brutal en un ser humano. La sociedad peruana, a través de sus leyes, a través de sus legisladores, establece que los menores de edad no pueden ser estigmatizados. No, pues. O sea, tú no puedes ser por el resto de tu vida la violadita, ni él puede ser el violador. ¿Se dan cuenta? Ese es un estigma que tenemos que sacar de encima de los menores de edad. Y la justicia penal juvenil está diseñada para que se resocialice el menor. Y a pesar de que todo el mundo crea que no tiene éxito, porque solamente piensan en la casuística de 5 o 6 personas, la justicia penal juvenil sí tiene éxito. El grado de retorno al sistema penitenciario en la vida adulta es bajísimo, porque se han metido el susto de su vida. Entonces, esos jóvenes tienen derecho a entrar a la sociedad sin ser estigmatizados, porque además no tienen antecedentes penales. Por lo tanto, sus nombres, los hechos, las circunstancias, está todo sellado. No se puede ventilar. Si se tratara de la violación de una menor de edad por un mayor de edad, la cosa sería muy distinta. Claro. Pero igual hay que proteger a la menor de edad, absolutamente. En este caso, los padres de la menor de edad y ella, pero supongo que con permiso de sus padres, han decidido ellos salir en público. Si yo hubiera estado en ese canal de televisión, le hubiera dicho que eso no está permitido en mi país. Que podemos hablar del caso, pero no podemos identificarla. Bajo ninguna circunstancia. Pero lamentablemente no todos leen pues las mismas leyes, ¿no? O no todos saben leer la ley. Y lamentablemente para quienes hagan este tipo de actividades va a haber sanciones penales tarde o temprano. Porque en realidad son acciones en algunos casos difamatorias y en el otro caso vulneratorias de los derechos de los niños y los jóvenes. Es una pena para quienes crean que esto es una injusticia, pero es así. O sea, yo siempre me gano pleitos por explicar la ley, ¿no? Me odian cuando explico la ley, pero recordábamos acá con la ministra el caso de una voleibolista muy joven, de 16 años, que lamentablemente falleció. Le sacaron la foto, el nombre, la identidad, la dirección, el teléfono, dónde iba, qué hacía con su vida privada. Era una barbaridad, era un festival. Y cayeron todos. Y yo lo único que hice en este programa y en Sin Guión fue salir en ese momento no había la norma de justicia penal juvenil, pero con mi constitución, con mi código civil, con mi ley del niño y adolescente, que tenía un grave problema porque prohíbe a los medios de comunicación hablar del tema, pero no establece sanción. Y claro, como teníamos el antecedente en la época de Ollantumala del caso Gringallo, todo el mundo pensaba que sí se podía ponchar a un delincuente, ¿no es cierto? Entonces dijeron, a la niña... Y se comenzó a discutir la vida sexual de una niña en televisión. Y decía, no, ¿saben qué? Disculpen, hay límites éticos. Este trabajo tiene límites éticos.
Y puede ser que lo que yo diga sea pues muy aburrido, no venda mucho, no de rating, pero los límites éticos para los comunicadores están establecidos en la ley. No se puede discutir delitos cometidos por menores de edad, porque primero no son delitos, son infracciones, y segundo, menos cuando están en investigación y no hay ni siquiera una condena. Y cuando no hay más probanza que el dicho. Claro. Y cuando la otra parte no se va a defender en público, porque sus abogados seguramente le han dicho a usted, ni se le ocurra defenderse en público, porque lamentablemente esto no está prohibido en nuestro país. Claro No que está sí. prohibido para la extranjera, pero para nosotros sí está prohibido. Tremendo. En fin, terminado eso, regresemos a lo nuestro, que es lo que nos interesa. Hablemos de la prevención. Eso. Que a usted le preocupa, a usted sea ya durante, después y el antes. Y el antes es muy importante. ¿Qué pasa en la escuela? Que podemos hablar de género. No podemos. ¿Qué hacemos? Yo creo que hubo no sé quién distorsionó, quién inventó, diría yo, el tema de la ideología de género tan distorsionada en el país, en nuestro Perú. El tema pasa por, bueno, yo hice un posgrado tengo un posgrado en igualdad de oportunidades. Y cuando yo estudié lo que significaba el género es hombre, género es mujer. Género no se le atribuye necesariamente a la mujer. Hay una distorsión tal en cuando nosotros, para mí, lo que tenemos que lograr es la igualdad de las mujeres ante la igualdad de oportunidades, simplemente. Eso es todo y punto, es bien sencillo. Pero aquí con el tema de género, Rosa María, hemos llegado al extremo de que en el Congreso, cuando nosotros presentamos, hay una iniciativa de ley que viene de la Comisión de la Mujer, por ejemplo, una ley muy buena, cualquiera, que sea, las que se plantean son buenas, llegan al Pleno, todo es que se pronuncie la palabra género y ya no va a ser aprobada, es discutir. A ver, yo presenté una ley hace poquito, la ley de bodegueros. Entonces, en la ley de bodegueros tipificaba clasificaciones para las tienditas y decía, con énfasis, los beneficios para mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. He tenido que admitir en ese momento que se elimine esa clasificación porque dicen que estaba yendo en contra de lo que significa las oportunidades para la familia, para hombre y mujer. Empezó la perorata. Dije, ya, no hay ningún problema. Saquemos ese, claro. Pero no puede ser. ¿Por qué? Y te explico. Las bodeguitas, las tiendas de abarrotes en el Perú están conducidas por mujeres. Lógico. En su mayoría por las familias o mujeres. Le damos la oportunidad a los adultos mayores que ya han dejado sus trabajos, se sientan en la tiendita, conversan con los vecinos, hasta es vida para ellos. Y una persona con discapacidad que pueda atender con su silla de ruedas. O sea, era algo, pero tan fácil de comprender, tan humano. ¿Pero qué les molestaba? Al congresista Rosas, no sé, porque fue él el que se opuso, se paró por ahí una congresista más. Dijo, una ley a favor de las mujeres, no. No. Una ley a favor de las mujeres, no. Está bien, Jamás. basta. Saquemos esto, Jamás. excluyamos esto, pero eso es solo un ejemplo. Entonces yo pienso que esto no puede continuar así, porque definitivamente la educación se está dejando de lado. Yo hice un convenio con el ministro de Educación e íbamos creamos una instancia para la protección y seguridad de los niños, niñas y adolescentes. Estaban involucrados todos los ministerios, pero definitivamente ahí teníamos pues este tema. Y ahora el ministro le han dado con todo, porque le han dicho que el tema de género, que distorsiona. Y yo la verdad, ha llegado el momento, no sé si a usted le pasa, Rosa María, pero que no entiendo nada, no sé qué es lo que quieren, o sea, no lo entiendo. Claro. Porque yo creo que el tema, la problemática en el país no pasa por una palabra que se llama género. La problemática está aquí, la problemática es real, es palpable, es visible. Yo sí le explico qué quieren, es un tema de poder. Son grupos evangélicos absolutamente radicales, que no están en el concilio evangélico, hay que decirlo, y que es un tema de poder. Es el tema de cómo manejarse en espacios de poder, el Congreso de la República es uno de ellos, para perpetuar una agenda que a mí me parece enloquecida. Que esa agenda es la agenda de personas que creen, porque lo creen así, lamentablemente, que la educación es capaz de homosexualizar a alguien.
Eso es increíble, ¿ah? Pero de verdad, creen que que el entorno homosexualiza. Y que estamos haciendo de lado a la familia. No, y que creen que la homosexualidad es una enfermedad que tiene que ser curada, ¿no? Entonces, claro, es difícil discutir con esas personas. Es muy difícil porque todo lo que están diciendo para las personas que tienen un mínimo de cultura es francamente, a ver, ¿cómo les diría? Una estupidez, que no tiene ningún rigor científico, ninguna base demostrable, Y nos impide avanzar. ni siquiera tienen una fundamentación religiosa. O sea, ni siquiera han repasado el catecismo católico, que dice exactamente lo contrario. Entonces, ni siquiera tiene una base religiosa, pero sí han encontrado en los temores de gente con poca cultura. Si a ti te dicen, y tú no, tienes primaria pues incompleta, y te dicen que hay un señor en el colegio de tu hijo que lo va a volver maricón, entonces, no, ese colegio no quiero. Pobrecito mi hijo, lo van a volver maricón. Entonces, hay personas que son capaces de creer eso, sí, son las que asisten a las marchas. Eso es un tema de poder. Y esas personas que subsidian a estos pastores sobre la base de sus temores y sus miedos son nuevamente sus bases de votación. Es un tema de poder. Yo estoy completamente segura que el señor Julio Rosas, el pastor, no es un ignorante y sabe que nadie puede homosexualizar a otro. Él lo sabe, no es un ignorante, pero quiere hacer creer que sí es posible para obtener una ventaja No. política y económica. Y lo que a mí me fastidia tremendamente Además, es el mire, hecho de saber que cuando uno apoya, digamos, esta situación de género, pero en el entendido de lograr igualdad para la mujer, en el entendido de ir en igualdad de oportunidades, no en otra cosa, no en nada más, ellos piensan que uno está contra la familia. Y a mí sí no me van a poner contra la familia, porque la familia, y entendida también en forma muy real. Mi familia puedo ser yo, madre soltera, con mi hijo. Así es. Y mi familia soy yo, con mi esposo y mis hijos. Mi familia O soy usted con su madre, o con mi madre, y o un con mi hijo- tía, y o un hijo con quien me discapaci- crió. con Claro. un hijo discapacitado, Así es. y su hijo gay que vive con usted, Pero pues, esa es su familia. pero ¿Cuál es el nosotros, problema? pero yo creo que ahí yo nunca logré entender en realidad por qué nosotros hemos caído en esto. Y yo siempre me di vueltas y utilicé mi tiempo para ver en qué momento surgió esto. No lo puedo definir. Yo no sé de dónde vino. Viene de los Estados Unidos. Esto es un Pero- movimiento, está bien documentado, un movimiento protestante en los años 70, pero para lo que es muy bien bancado, ¿eh? Esto tiene financiamiento. Pero aquí en el Perú se dio ahora último. Claro, O sea, después, no fue después lo mucho han tiempo. importado a Costa Rica, Colombia. Tiene alguna presencia, mucho menos, por supuesto, en Chile, donde no se andan con estas tonterías, pero sí tiene presencia en varios países de América Latina, básicamente en iglesias protestantes, pero que no son parte, reitero, del concilio evangélico, sino que yo soy pastor, yo hago mi iglesia, levanto mi iglesia y digo, los homosexuales a la hoguera, porque si no tu hijo va a ser homosexual, 10% de tu sueldo para acá. Y eso es. Y además me meto al Congreso para ser congresista. ¿Hay gente que cae? Por supuesto que hay gente que cae. Pero- Mucha gente cae porque además a cambio de eso te ofrecen la salvación eterna y si no haces lo que te estoy diciendo te vas a ir al infierno para toda tu vida. Entonces, si tú tienes un sistema muy binario, digamos, en un esquema poco racional, te parece perfectamente lógico. Pero yo no creo justo que nos coloquen a las autoridades, por ejemplo, en este caso, un congresista o una ministra cuando era ministra, Claro. en decir, a ver, ¿de qué lado estás? ¿De este lado o del otro? No, señor, yo estoy en el lado que debo estar. Soy imparcial a todo esto, soy respetuosa a todo esto y hay que caminar hacia adelante para lograr avanzar en el tema de la igualdad hacia la mujer, que no tiene nada que ver con toda la historieta que han creado. Entonces, al margen de ello, pienso que la educación tiene que ir, sí, de la mano con lo que significa la lucha contra la violencia. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros trabajamos con la prevención. Lógico. Trabajar, evitar los embarazos adolescentes. Rosa María, usted sabe la cantidad de niñitas que son mamás. ¿Y qué hacemos con ellas? Claro. Tenemos que evitarlo, tenemos que darles educación sexual, una educación real, abierta, de que las niñas sepan, de que los niñitos chiquititos sepan que nadie los toca, que nadie los puede tocar, que tienen que tener a una persona a la que le confíen si alguien los toca. No, y además, que- el otro tema complicado es la educación del niño varón en la escuela. para saber cómo se concibe un niño, Porque qué la peligros masculin- corre claro, la una niña. La masculinidad que él ha aprendido en el entorno
O sea, yo le aseguro que hombre que pega a una mujer es porque su padre le pegaba a su madre y su abuelo a su abuela y el bisabuelo. O sea, son espirales que van creciendo porque eso es lo que ha aprendido. No puede relacionarse verbalmente, no puede establecer una negociación, no puede, porque todo es frustración y esa frustración es violencia. ¿Por qué no le enseñaron eso en kindergarten? Si le hubieran enseñado en kindergarten a esperar su turno, ¿no es cierto? A que la otra persona también existe. Y eso, miren, educación en sociedad, aunque usted no lo crea, es enseñar en preescolar, que una persona tiene que esperar su turno. Y los niños bien lo aprenden. Hay un montón de grandes que todavía no. Entonces, el respeto al otro, todo el tiempo, pero desde la más tierna infancia, eso es prevención. Entonces, cuando el chico tiene 15 años, ¿no es cierto?, sabe que tiene que respetar a su compañera de clase porque lo sabe desde que tiene 4. O sea, no hay un cambio, es el mismo respeto. Y es, claro, es eso, el sentido de ir con el mismo respeto hacia ambas personas, hombre o mujer, igual, indistintamente, es simplemente respeto y punto. Entonces, es algo tan sencillo. Rosa María, espero que sigamos avanzando en el tema y sobre todo que nosotros todos nos sumemos. La evidencia y la prueba de la que habíamos comentado el día de hoy es algo muy importante para que nosotros podamos ayudar a las víctimas de violencia. No seamos indiferentes. Yo también me sumo a esa campaña y creo que todos tenemos que sumarnos porque las evidencias, las pruebas, el involucramiento que pueda tener la sociedad civil cuando pasa solo por la calle, veo una agresión y pueda él acopiar una foto. ¿Eso cuánto sirve, Rosa María? Claro. ¿Cuánto sirve? Bueno, muy bien. Ya le he dejado una propuesta, a ver si ojalá... No, ya. En los próximos días vamos a traer el borrador. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, congresista. Y nosotros nos tenemos que despedir. Muchas gracias. Hasta mañana. Y por supuesto es un tema para nosotros muy querido que vamos a seguir tratando. Muchas gracias por la invitación. Nos despedimos, pero volvemos. Nadie se mueva. Mañana con ustedes y sigue la programación aquí en Radio Santa Rosa. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa